Buenos días, amigos del comercio. Les saluda Juan Saldarriaga, periodista de economía de este diario. Hoy nos acompañan 5 especialistas en minería, economía y conflictos socioambientales para abordar el tema de la minería y su potencial para atraer inversiones social y ambientalmente sostenibles. Nos acompañan Claudia Cooper, presidenta de la Bolsa de Valores de Lima y presidenta del próximo Perumín. También Marcial García, socio de impuestos y experto en minería de Iguay. César Flores, quien es subdirector de la ONG Cooperación. Miguel Cardoso, presidente de la minera Alturas Minerals. Y Luis Rivera, vicepresidente de Golfes Américas y ex gerente general de Minera Las Bambas. Quiero hacer también un agradecimiento especial para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que nos ha ayudado en la colaboración precisamente de esta mesa redonda. Quería empezar hablando un poco del panorama y del contexto, porque los precios de todos los metales, y especialmente el del cobre, están alcanzando niveles récord no vistos en una década. Al mismo tiempo, sucede que si bien el panorama global está mejorando para la minería en todo el mundo, está retrocediendo en el Perú. El barómetro de este es precisamente el último estudio del Instituto Fraser, quien señala que Perú ha descendido 10 posiciones en el ranking de países más atractivos para recepcionar la inversión minera. Tenemos entonces este panorama de un contexto global favorable y un contexto en el Perú más complicado. Lo que quería empezar preguntándole a todos es si este contexto global favorable de alguna manera avisora un nuevo megaciclo de los precios de los metales similar al que hubo a inicios de siglo. Si fuera este o no el caso, digamos, en todo caso, esta subida de los precios de los metales, ¿qué significa para el Perú? ¿Es bueno y por qué razón? Empezamos con Claudio Cupre, por favor. Eh, Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos y un millón de gracias por la invitación, Juan. Con respecto a la primera pregunta, si esto avisora otro megaciclo de los metales, es difícil decirlo. Yo no soy además una experta en temas de minería global como para poder tener los elementos para aventurarme a dar una proyección de ese tipo. Lo que sí parece ser muy bueno es que estamos gozando de precios importantes y el Perú es un país en cuanto a su dotación de recursos bendito en minería. Basta ver el mapa del Perú y uno va a ver que nosotros producimos casi todos los metales en casi todo el territorio nacional. No dependemos de un solo producto ni de una sola empresa. Para de alguna manera poder aprovechar este ciclo de los metales y posesionarnos para correr una ola que de todas maneras va a ser favorable. Yo como macroeconomista lo que uno sí ve es la gigantesca importancia que tiene la minería en esta estabilidad y en el crecimiento del Perú. Lo que uno ve es que cuando nos vienen buenos ciclos de los metales empezamos a crecer más y además empezamos a mejorar nuestros datos de estabilidad, la situación fiscal mejora, la situación externa también mejora y eso de alguna manera nos ayuda al crecimiento. Claro, lo interesante sería podernos posicionar para aprovechar al máximo este ciclo y no solamente apoyar un mayor crecimiento que genere una mayor generación de empleo, una mayor inversión, sino también estos ingresos fiscales que vamos a necesitar de una manera muy importante para, de alguna manera, financiar los enormes huecos que nos va a dejar la pandemia. La minería también es un atractor de inversión muy grande. Es decir, el hecho de que los grandes proyectos mineros han generado en el Perú como una especie de faro para el resto de las inversiones en el país. Entonces, yo creo que esto definitivamente es bueno para el Perú. No puede ser malo para nadie, ¿no es cierto?, tener una situación de precios altas que le permita tener recursos, le permita tener los incentivos para inversión y crecimiento que permitan crear empleo. ¿No? No hay más que saludar y lo ideal sería poder tener el mejor posicionamiento posible para poder aprovechar estos precios de la mayor cantidad posible para tener más recursos, para poder ser más estables, para poder mantener esa resiliencia macroeconómica que hemos tenido y, ¿por qué no?, para mejorar la situación, el estándar de vida de nuestra población en la medida en que seamos capaces de distribuir esos recursos de la mejor manera posible. Perfecto. Marcelo García, por favor. Tu volumen, Marcelo. Tu volumen.
No, el volumen sigue, Marcial. Es el micro. Ahí está. ¿Ahora se escucha? Listo. Disculpen el inconveniente, parece que se apretó sin querer el mute. Ante todo quería agradecerte, Juan, por la invitación, también a Carlos Díaz Canseco por la convocatoria. La verdad que es un gran gusto participar en esta mesa redonda acompañado de tan distinguidos panelistas. Y sí, lo que estamos viendo es que ha habido un rebote muy importante del precio del cobre y en menor medida del oro. En los últimos 12 meses el precio del oro, del cobre, perdón, ha aumentado un 70%. Ha pasado de cotizarse a $2 35 la libra, a $4 actualmente, lo cual es muy, muy positivo. Ha alcanzado su mayor nivel en 10 años. No veíamos precios de este nivel desde 2011, en pleno boom de los precios de los minerales, y esperemos pues, que esta tendencia se mantenga. El avance del oro naturalmente ha sido alentado por la mayor demanda de la China y también por las perspectivas del nuevo plan de estímulo fiscal en Estados Unidos, y esto ha llevado pues a estos niveles de precios, y en tanto que el oro ha subido un 10%, está cotizándose más o menos en 1.700 dólares la onza. Esto va a tener una repercusión muy importante en la balanza comercial, naturalmente, pero también en la recaudación y en la economía en general. Yo creo que esto va a ser muy, muy positivo, y hay tres factores que pueden explicar que esta nueva tendencia tenga una repercusión importante en la recaudación fiscal, que el año pasado desafortunadamente cayó la proveniente de la minería en un 27% por la caída de la producción, fundamentalmente. Ustedes recordarán que a diferencia de otros países donde la minería fue declarada esencial y no se detuvo en el Perú, solamente se permitió la continuidad de las operaciones consideradas críticas durante la gran parte de la cuarentena, y esto ha producido pues, una caída no solamente de la producción, sino también de la recaudación. Pero el próximo año hay factores, o este año hay factores para esperar, hay tres factores fundamentales para esperar un rebote muy importante. Uno, naturalmente, es el impulso del precio del cobre y el oro. Hay que recordar que estos dos productos representan más o menos el 80% de la producción minera en términos de valor, y el 50% de nuestras exportaciones, el cobre y el oro. Entonces, este nuevo ciclo de los precios de los minerales van a contribuir de manera importante a la recaudación. Y también el hecho de que este año se espera también un rebote de la producción. El año pasado, por la pandemia, la producción minera cayó un 12%, y este año se espera un rebote del 40%. El otro día leía que el Ministerio de Energía y Minas incluso consideraba que este año se va a batir un nuevo récord de producción de cobre, alcanzándose los 2,5 millones de toneladas, lo cual va a ser naturalmente muy positivo. Y además tenemos el impulso de la ampliación de Toromocho, Toquepala, y en menor medida, y también vienen estos dos proyectos que están en plena construcción, que también van a dar un fuerte impulso a la producción. Son dos proyectos muy, muy grandes, que Abeco y Mina Justa, que deberían entrar este último en producción este año, y que nos llevarían paulatinamente a una producción por encima de los 3 millones de toneladas. Entonces esto va a tener un impacto muy positivo, y además hay que tomar en consideración en términos de recaudación que nuestro sistema tributario es ligeramente progresivo, lo cual supone que a mayor utilidades de parte de las mineras, mayor va a ser la participación del Estado en las utilidades del sector. Entonces todo esto nos hace anticipar que va a haber un rebote muy fuerte de la recaudación proveniente del sector minero. Esperemos pues que la tendencia de los precios se mantenga para que esto se pueda concretar. Sí, gracias, Marcial. César Flores, por favor. Juan, bueno, ahí tengo dos comentarios. Sobre los precios, efectivamente hay un conjunto de factores, ¿no? Hay un conjunto de factores que se van sumando. Hay unos que tienen que ver con la herencia que hemos recibido del 2020. El 2020 hubo un desabastecimiento mayor debido a que se paralizaron varias minas en todo el mundo debido al COVID, y también hubo un retraso en las inversiones de nuevos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Quellaveco, ¿no? Tuvo que paralizar el tema de la construcción de nuevas minas, pero eso ha pasado en varias partes del planeta, ¿no? Entonces, este conjunto de factores, en principio, originaron que haya una menor cantidad de previsiones, proyecciones sobre los inventarios, ¿no? Del cobre. Ya en el corto plazo, en el presente, tenemos algunos factores adicionales que
que ya se han mencionado, ¿no? Como son los paquetes de estímulo en varias economías que precisamente están enfocadas a recuperar la economía mundial. Y en el largo plazo también tenemos el factor de la reconversión de la matriz energética en el mundo, que va a requerir mayor demanda de varios minerales, ¿no? En el caso peruano, el efecto de corto plazo de mejores precios es el tema de la mayor recaudación. Claramente ese es el efecto rebote, digamos, de corto plazo. Y en el caso peruano, y en realidad en todos los países con minería, es un tema bastante volátil, ¿no? O sea, en los años de buenos precios mejora la recaudación, en años de precios bajos la recaudación cae, y bueno, y todo indica que este año 2021 va a ser un año de buena recaudación, ¿no? El impacto en términos de inversión, eso se va a ver más a mediano plazo, porque en realidad las expectativas en el mundo, el 2020 ha sido un año muy particular, porque en los últimos 20 años, si tú ves los reportes anuales de SIP Market Intelligence, ¿no? Que hace este reporte anual sobre las inversiones en el mundo, ¿no? en exploración, siempre este dato ha estado correlacionado a los precios, ¿no? O sea, mayores precios en todo el planeta, aumentaba la inversión, ¿no? En exploración. A menores precios, inmediatamente bajaba la inversión. Y hay una correlación, en economía se llama una correlación perfecta, ¿no? Del dato precios con el dato inversión en exploración. El 2020 ha sido al revés, ha sido el primer año en el que ha sucedido lo inverso, ¿no? Es decir, los precios han subido, pero la inversión ha caído en todo el mundo, ¿no? En el Perú y en el resto del mundo. Y eso es importante tener en cuenta porque solemos ver en Perú lo que sucede en Perú, pero no comparamos si es que en realidad lo que sucede en Perú corresponde a una tendencia mundial, ¿no? Entonces, eso no, es un indicador excepcional, ¿no? Que nos indica que todavía existe un alto grado de incertidumbre respecto al futuro, ¿no? Entonces, todavía no podemos asegurar de que va a haber un rebote en la inversión, que precisamente es el indicador económico relacionado a la minería que está más vinculado a la economía nacional. Porque la producción, como uno puede verificar con la data del INEI, en el Perú, debido a que existe una poca provisión de servicios tecnológicos, está muy poco concatenada, ¿no? a los otros sectores económicos, ¿no? Entonces, básicamente las dos variables fuertes es tributación, o sea, el lado de recaudación, que es de corto plazo, y inversión que responde más a expectativas de mediano plazo, ¿no? Y que sí está más correlacionada con el resto de sectores. Solo un punto antes de concluir. Respecto al informe Fraser, ahí yo tengo algunas anotaciones, ¿no? No sé si el Perú realmente está tan mal como se indica en este informe. Digamos, si empiezas a desmenuzar el informe, tú puedes ver, por ejemplo, que entre el año 2019 y 2020 ha habido una mejora en el índice de percepción de las políticas del sector, ¿no? Ahí más bien hemos mejorado. En el tema de mejores prácticas del sector estamos mejor que Chile. Y en realidad tú lo que ves es que la distancia entre el puesto en el que está Perú y el puesto 10 es bastante estrecha, ¿no? O sea, digamos, hay una especie de empate técnico, digamos, entre el puesto 10 y el puesto 30 y tantos, ¿no? Entonces, hay otros factores que son los que realmente le dan ventaja comparativa al Perú. Y ahí yo creo que lo que hay que chequear es cuáles son esas ventajas que tiene el Perú, por ejemplo, en términos del cobre y el oro, que ambos suman el 80% de la canasta de exportación. Y en el caso del cobre, no solo tenemos grandes reservas, sino el Perú, dentro de los 8 principales productores, es el país con digamos, los costos más bajos, ¿no? O sea, el costo de producir una onza de cobre en Perú es 19% más bajo que en Chile, 23% más bajo que en Australia, 25% más bajo que en China, 33% más bajo que en Estados Unidos. Entonces, esa es la gran ventaja comparativa que tiene el Perú, ¿no? Y si tú ves distintos indicadores, más allá de que en Perú se incide mucho en los trámites, en la regulación, la rentabilidad claramente es el factor que determina la inversión en el sector, ¿no? Y Perú en eso, digamos, tiene un liderazgo que está en el primer lugar, ¿no? No está en el 30 y tantos, ¿no? Entonces en cobre está en el primer lugar, y de lejos.
Entonces, yo creo que hay que también ver, hay que complejizar el análisis en ese punto. Muy bien, doctor Emilio Cardoso, por favor. Gracias, Juan, por la invitación. Muchas gracias al Grupo El Comercio por ello. Y un gusto estar con todos los amigos acá. Yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada muy clara de cuál es la situación mundial. Ahora acaba de terminar el congreso del PDAC en Toronto y ha salido muchísima data que es necesario revisar. En primer lugar, lo que está clarísimo es que en los próximos casi 10 años, hasta el 2030, va a haber un déficit en la oferta de cobre de más o menos un 20% para lograr satisfacer la demanda que está llegando. Esta demanda va a venir de todos los factores que ya César ha mencionado, pero hay algunos cambios en la composición de los compradores. Los grupos, los países asiáticos están subiendo en el tamaño de sus economías de una manera notable. En los próximos años se proyecta que China ya supere a Estados Unidos y además India se va a ubicar en el tercer lugar, más o menos para el 2024-2025. Japón va a estar en el cuarto e Indonesia va a salir de la nada y va a ponerse en el séptimo lugar en el mundo. Asia ya no es solo China y Japón, ahora tenemos dos países más importantes en notable crecimiento que van a demandar sin duda minerales y en especial el cobre. Por otro lado, la transformación energética es un factor interesante que promueve justamente este despegue del cobre, y no solo el cobre, sino del níquel, del litio, cobalto, otros metales también. Pero para nosotros lo importante es el cobre. El oro es importantísimo en nuestra producción, pero sabemos que sus precios son fluctuantes, especulativos, dependen un poco de variantes no controladas por nosotros, ni por la economía misma. Por otro lado, se ha presentado una encuesta hecha con bancos e inversionistas en el mundo sobre todos los sectores económicos y su percepción o su preocupación acerca de cómo es el manejo ambiental, social y de gobernanza en todos los sectores. Llama la atención que la minería ocupa el mejor lugar, o sea, el primer lugar en cuanto a buena percepción y buena perspectiva respecto de todos los inversionistas en el mundo que han podido ser encuestados en comparación con los otros sectores. Esto es algo también de gran importancia. Ahora, por otro lado, para cubrir ese 20% de déficit en la oferta de cobre, se ha estimado que se va a requerir una inversión de 91.000 millones de dólares de aquí al 2030. Es una barbaridad de plata, es una gran cantidad de inversión que obviamente nosotros quisiéramos aprovechar. CESCO también ha hecho un estudio, está haciendo un estudio acerca de la posibilidad de armar un clúster en Sudamérica, con Colombia, con Ecuador, con Perú. Y además de ello, quieren pensar en trabajar en conjunto todos estos países porque nosotros producimos más del 20% del cobre en el mundo y por lo tanto tiene una importancia geopolítica de primer nivel. Estas discusiones positivas en general y las perspectivas favorables para nuestro país, si podemos aprovechar este desarrollo, contrasta enormemente con el tipo de discusiones que nosotros tenemos acá. Lamentablemente, la campaña electoral hace que los candidatos traten de impresionar al público y ganar votos y dicen cosas que no son correctas y de alguna manera distorsionan lo que debe ser la discusión. Acá en el Perú nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a ponernos de acuerdo. Y ese debe ser la tónica de todos. Nadie dice en este momento en el Perú que la minería no es importante. Por supuesto, muchos dicen, sí, pero. Bueno, esos peros hay que discutirlos justamente. Es obvio que la minería necesita ser un factor de crecimiento para todo el país y el crecimiento del país necesita ser
un elemento de bienestar para la población en general y de oportunidades para todos. Esto es lo que se ve. Yo creo que nos toca cambiar simplemente el tono de la discusión. Nosotros tenemos que ponernos a pensar en el país y aprovechar los próximos años. No hay señales claras de un nuevo ciclo de precios altos de todos los metales. Algunos sí, de manera que en esta década los que producimos cobre probablemente seamos los más beneficiados en todo el mundo frente a los, y níquel, frente a los que producen otros metales. Muy bien, muchas gracias. Luis Rivera, por favor. Gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Saludo a mis colegas, a tan distinguido panel que me acompaña. Hablando de superciclos, yo me voy a unir a las declaraciones que hizo Diego Hernández de la Tsunami en Chile. Hay que ser muy cuidadoso para hablar de un superciclo. Si bien JP Morgan y Goldman Sachs han dicho en sus revistas hace unos días que podríamos hablar de un superciclo similar a lo del año 2000, desde el punto de vista de las empresas y de los directores de empresas hay que ser muy cautelosos. Las condiciones, ya lo mencionó César Flores y Marcial, las condiciones globales, incluso Miguel, no son necesariamente las mismas. Hay un exceso de liquidez en el mercado. Pero bastaría, y los economistas me pueden corregir, Claudio está acá, bastaría un toque en las tasas de interés de los bonos norteamericanos para que ese dinero salga de las inversiones de riesgo, como es minería, y se vayan simplemente a bonos del Tesoro norteamericano, que son muy seguras. Ahora vayamos ya si el precio va a mantenerse. Ya lo mencionó mis antecedores, lo mencionó Miguel, lo mencionó César. Sí, la matriz energética global está cambiando y eso va a demandar metales base, esencialmente cobre, que es el que va a llevar esa energía eléctrica que va a ser la que va a mover los motores del futuro. ¿El Perú se va a beneficiar? Por supuesto que sí. Sí, ya yo como empresario, los esquemas impositivos peruanos, el impuesto especial minero, el gravamen especial minero, ya tienen formas de capturar superciclos, si se quieren, o mejoras en los precios de los metales. ¿Por qué? Porque la tasa afectada a las empresas va creciendo conforme sus ganancias vayan creciendo. Es decir, ya hay una disparidad en la aplicación de las tasas impositivas. ¿Cómo nos vemos a futuro? Bueno, aquí las noticias no son tan buenas. Perú tiene 30 años de reserva, porque todos pensamos que la gallina de huevos de oro va a vivir por siempre. No, la gallina de huevos de oro vive lo que vive una gallina. Si no traemos más gallinas, se van, se mueren, no son eternas. Y la minería en el Perú no está viendo incremento de reservas y recursos minerales. El potencial geológico, para el que no maneja los temas geológicos, es solamente la foto de hoy día. Pues la minería es una industria de 10, 20, 30 años. Y las reservas minerales de Perú no han crecido en los últimos 10 años. ¿Cuántos proyectos más tenemos en Perú? Tenemos Las Bambas, que está siendo, digamos, muy sometida a una presión social de distinta índole, no vamos a entrar a los detalles. Tenemos Quellaveco, cuyas reservas vienen desde el año 1910. Tenemos Antamina, que ya se conocía en los años 1920. Pero nuevas minas en Perú, pongámonos la mano al pecho, no hay una sola nueva mina. Las minas son de conocimiento centenario. Entonces, si uno ve las reservas de Perú, estamos hablando de cobre, 30 años, zinc, 15 años, oro, 12 años. Y si nos comparamos con nuestros competidores, Australia, México, Colombia, estamos en pérdida. Aún Chile sigue encontrando recursos y reservas minerales, a pesar de ser un país maduro, con muchas minas, mucha gran minería, y que ha producido cobre en los últimos 20 años de manera impresionante y ha vertido cobre al mundo. Entonces, ¿tenemos un superciclo? No lo creo. Creo que esto va a durar poco. ¿Vamos a beneficiarnos de esos precios? Por supuesto que sí, debemos beneficiarnos de esos precios. ¿Esto va a quedar en el largo plazo? No. Los ciclos van a cambiar, van a llegar ciclos malos. ¿Y estamos mejorando en términos de recursos y reservas? No, lamentablemente no. Y lo que dijo Miguel Cardoso es muy cierto. Hay que ponernos de acuerdo, hay que poner las métricas reales y pensar que la minería de hoy tiene que también beneficiar a las generaciones del futuro. No solo es la foto de hoy, es la foto de nuestros hijos y de nuestros nietos.
Muchas gracias. Si no hay seguridad de un megaciclo o un nuevo megaciclo parecido al previo, al menos hay una ventana de oportunidad para realizar inversiones. Yo veo, por ejemplo, el anuncio lo hizo en PIDAC, Minera Las Bambas hace unos días de que están, bueno, ya preparando una inversión adicional de 2.000 millones para los próximos 5 años. Pero ni bien ellos hacen este anuncio, al día siguiente Glencore anuncia que están cerrando operaciones en Antapacay por problemas con las comunidades. Entonces, hay un deseo de invertir de las empresas aprovechando esta ventana de oportunidad, pero hay problemas que, bueno, impiden o en todo caso dificultan esta inversión. Entonces, mi pregunta es, más allá de lo que menciona el Instituto Fraser de que estamos perdiendo competitividad, ¿hay una pérdida de competitividad real, digamos, en comparación con los países vecinos que de alguna manera podrían ponerle trabas a este deseo de invertir que tienen las empresas? Luis Rivera, a ver, para empezar en el orden contrario. A ver, claro que sí. Bueno, hace un par de años en el Instituto de Ingenieros de Minas hicimos un índice de competitividad en coordinación con Marco Cónsul para capturar las diferentes componentes que lo que nosotros creemos competitividad significa. Entonces hicimos estudios sobre el potencial geológico, sobre los temas de infraestructura, sobre los temas de políticas sociales, los temas de permisología y los temas impositivos. Obviamente, en ese momento, hace 2 años, Perú salió mal en todos. Solamente ganamos a nuestras otras jurisdicciones mineras, como son Chile, Colombia, México y Australia, en el tema del potencial geológico. Pero ese potencial geológico se sigue perdiendo. ¿Por qué? Porque no estamos perforando, no estamos agregando proyectos de exploración que a su vez se transformen en proyectos, en estudios de factibilidad y futura construcción. No lo estamos haciendo. Entonces, lo que el Instituto Fraser en su encuesta ha reflejado es casualmente esa reducción en el potencial geológico, porque no estamos trabajando en ello. Entonces, desde el punto de vista de competitividad, debemos ver las 5 pilares. No solo el tema del potencial geológico, sino también los otros temas. Si la pregunta era, ¿cuán competitivos somos? Yo soy bien optimista. Perú todavía puede colocarse en los rankings globales, pero lo más importante, para olvidarnos de los rankings, lo que necesitamos es agregar proyectos reales al país. O sea, la pregunta que hemos hecho muchas veces en el Instituto de Ingenieros de Minas es, ¿cuáles son los nuevos proyectos de acá 5 a 10 años y que van a alimentar con cobre y con producción y con exportaciones a las generaciones que vienen? Las Bambas va a terminarse en unos tiempos, la Quellaveco tendrá una vida, Sauder ya tiene 30, 40, 50 años produciendo, Antamina también. Esas empresas están haciendo lo imposible para ampliar sus recursos y reservas. ¿Dónde están las minas del año 2030? Entonces, los hacedores de política pública, los políticos que ven más allá de lo que ve una persona normal, tienen que tener esa visión de futuro de un país. Como hace los grandes, como hace China, como hace Estados Unidos, como hace Australia, que están viendo qué va a pasar en sus sociedades en el año 2050 y están invirtiendo hoy para ese año 2050. Si hoy, y en minería es así, si hoy en minería no vemos lo que va a ocurrir en el 2030 o en el 2040, el 2030 no va a haber minas. Y una mina no se hace en un año, una mina se hace en 15, 20 años. Entonces, desde el punto de vista de competitividad, insisto, tenemos que ver el potencial geológico capturado en recursos y reservas. Que no estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Miguel Cardoso, por favor. Sí, bueno, aquí estamos en uno de los temas en los cuales hemos tenido más problemas en los últimos años. Estamos hablando de exploración. Exploración es lo que está en entredicho hoy. La menor inversión en exploración en el Perú y la percepción negativa que tiene el mundo respecto de las posibilidades de obtener los permisos ambientales para Se nos fue. Sí, mientras recupera la señal Miguel Cardoso, César Flores, por favor. Ok, gracias, Juan. Bueno, ahí
voy a compartir un poco la mirada que tenemos desde sociedad civil sobre este tema, un poco complementando también al enfoque que ustedes plantean, ¿no? Y un tema que es importante tener en cuenta, y siempre una mirada de largo plazo, ¿no? Una mirada de visión país, es cuál fue el contexto en el cual, digamos, se construye, se lanza la inversión, los parámetros, ¿no? Sobre los cuales se mueve el sector. Eso fue a inicios de los 90. El Perú venía de una crisis, ¿no?, terrible, y digamos, no solo en este sector, sino en general, se buscó una recuperación de la economía, se buscó, digamos, iniciar un ciclo de crecimiento, ¿no? Y digamos, hace ya, si hacemos un poco de memoria, hace un par de años, el anterior presidente habló de revisar la ley de minería, ¿no? Y ahí, digamos, quizás una de las, bueno, ese anuncio se debió a un par de conflictos grandes en el sur del Perú, ¿no? Digamos, fue un lanzamiento más coyuntural, pero sí, digamos, ante ese anuncio quedó una reflexión, ¿no? Y si tú revisas la ley, creo que en ese momento muchos le dimos una segunda mirada, eh, creo que el 95% de la ley está enfocada a los procesos mineros y a la promoción de la inversión, ¿no? Y quizás han dejado un 5% solo para hablar precisamente de lo que son los temas ambientales, los temas de gestión con las comunidades, que claramente, digamos, son muy importantes, ¿no? Muy, muy importantes si se le quiere dar algún tipo de viabilidad a este sector mirando a largo plazo, ¿no? Y yo creo que en ese punto sí hay un desequilibrio, ¿no? Hay un desequilibrio y hay una gran agenda pendiente, ¿no? Que yo creo que debería ser abordada. En el Perú tendemos digamos, a eludir algunos temas, y yo creo que para tener una mirada de largo plazo, creo que hay que incorporar todos esos elementos, ¿no? Varios de estos puntos, claro, el sector los incorpora en vía reglamentos, decretos supremos, pero sí hay que tener en cuenta que una mirada de país a futuro tiene que considerar elementos de competitividad, por un lado, y de eso creo que se está hablando bastante en las últimas décadas, un componente de gobernabilidad y un tercer componente que corresponde a los derechos, ¿no? Los derechos ciudadanos. Entonces, esos tres pilares tienen que tener la misma relevancia, ¿no? Y quizás en el Perú, creo que con la pandemia hemos visto desequilibrios múltiples, ¿no? Que arrastramos desde hace varias décadas, por ejemplo, en el sistema de salud. Y yo creo que en este punto también hay que construir un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que incorpore estos tres elementos. Y mencionando los rankings, ¿no? Nosotros en sociedad civil seguimos muy de cerca los reportes de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y en enero, de los 197 conflictos sociales, 83 conflictos estaban relacionados a la minería, ¿no? Es decir, en enero de este año, en el Perú existen 83 conflictos vinculados a actividad minera. Yo creo que es un enorme reto, creo que para el sector, para la sociedad en su conjunto, ver cuáles son las rutas precisamente para que esto no continúe, ¿no? O sea, para que de acá a algunos años podamos registrar, qué sé yo, más de 5 conflictos, ¿no? De manera activa, de manera permanente. Y ahí, digamos, hay varias miradas, ¿no? Podemos ahí, digamos, intercambiar muchos puntos de vista, que podemos comentarlo si hay tiempo también en esta reunión, pero yo creo que no es un tema, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Repetimos mucho el tema de la competitividad, no voy a negar que no es importante para un país, pero no le damos el mismo peso, digamos, a los otros pilares, ¿no?, que requiere un país. Y la necesidad de mayores inversiones, como mencionó Miguel, va a generar mayores presiones también en los territorios, ¿no? O sea, el corredor del sur minero es un ejemplo clarísimo de ello, ¿no? Sobre una misma ruta se van sumando nuevas operaciones mineras y va a haber una mayor presión, ¿no? Todavía no se ha resuelto el tema del transporte en el sur del Perú. Cómo el Perú, digamos, prevé un mejor tipo de transporte de minerales para reducir la conflictividad, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Primero es el transporte adecuado o primero es la mina?
o sea, hay que darle la misma relevancia a los temas que precisamente van a ayudar a reducir la conflictividad, a reducir los impactos, porque los impactos existen, ¿no? Cualquier actividad económica genera impactos. Y esos son temas que hay que abordar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Miguel Cardoso, por favor, para que continúe con su exposición. Fue unos buenos Gracias. minutos. Disculpen por el problema técnico. Lo que dice César es muy cierto. O sea, nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. Entonces, estamos de acuerdo en dos cosas. La minería es importante y estamos de acuerdo en que hay que mirar en el largo plazo. Mirar en el largo plazo implica no solamente políticas, sino implica también muchas inversiones en largo plazo. Y estaba hablando yo de exploraciones. Los yacimientos no se descubren de la noche a la mañana. De cada 1000 prospectos que inicias, solamente uno se va a convertir en mina y va a tomar varios años para poder encontrarlo. De manera que nosotros vamos perdiendo tiempo ya. Los últimos años se han reducido las inversiones en exploración en el país y en el 2020 hemos caído 31%, mientras que en el mundo se ha caído solamente 11%. Eso está indicando que nosotros estamos haciendo algo mal, porque la prospectividad del país, el potencial geológico, sin duda existe. Y a pesar de ello, el Fraser cae en el tema de potencial minero. ¿Por qué? Porque el acceso al mineral, que también está incluido en su índice, no es posible. Entonces, yo creo que tenemos que resolver esos problemas. Peleamos alrededor de lo que menos daño hace, si es que hace algún daño, en el ciclo minero, que es el estudio, la geología, la perforación para buscar nuevos yacimientos. ¿Por qué lo paramos? No sé, pero que estamos haciendo mal, estamos haciendo mal. Ahora, hay que conversar todos los otros temas. El tema de gobernabilidad, el tema político a nivel regional, las inversiones, la falta de utilización efectiva de los miles de millones de dólares, de soles que van a las regiones a través del canon, es realmente inaceptable. Y yo creo que las empresas mineras no solamente debemos reclamar y quejarnos de que no se hacen las cosas debidas con ese dinero, sino que además debemos estar interviniendo para que eso ocurra y trabajar junto con las comunidades y con los gobiernos y con el Estado en general para que esas cosas también sucedan. Tenemos oportunidades, tenemos potencial minero, tenemos que explorar, tenemos que avanzar en el diálogo y tenemos que resolver los problemas y las diferencias. Yo creo que las cosas están claras. No queda otra solución que el diálogo constructivo. Y ya han habido ejemplos en RIMAI, ya han habido ejemplos en la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, hay propuestas y ahora se trata de generar una política minera de largo plazo que nos permita acomodar todos los factores, absolutamente todos. No hay factores que no debamos considerar en la discusión para que todos ganemos con la minería hacia el futuro. Gracias, Miguel Cardoso. Conversar García, por favor. Sí, como se ha dicho, hay distintos factores que son tomados en cuenta por los inversionistas al momento de medir el atractivo de un país para la inversión minera, el potencial geológico, el marco regulatorio y también el régimen tributario al cual van a estar sometidos sus proyectos en caso de ser desarrollados. De hecho, la tributación cumple un papel fundamental al momento de medir el atractivo de un país para la inversión, pues tiene un impacto directo en la tasa interna de retorno, en la rentabilidad de los proyectos para el inversionista, y de hecho ningún inversionista hace una inversión sin medir antes la carga tributaria a la cual va a estar sometido sus proyectos en caso de desarrollarse. Los inversionistas además hacen comparaciones entre países con características geológicas semejantes para determinar dónde ponen su dinero, dónde invierten, ¿no? Y diversos estudios demuestran que la carga impositiva en el Perú para la minería es más alta de la que se aplican en otros países con los que competimos por inversiones, como Chile, Australia, Canadá. Y si ustedes revisan en detalle el propio ranking del Instituto Fraser, hay un índice que mide la percepción que tienen los inversionistas respecto del sistema tributario de las distintas jurisdicciones que son evaluadas, y ahí el Perú sale más o menos a mitad de tabla. Estamos en el puesto 34 de 77 jurisdicciones, lo cual todo esto sugiere pues, que no hay espacio para subir más los impuestos mineros como proponen algunos. Este tipo de comparaciones yo creo que sirven para poner las cosas en perspectivas y también para recordarnos que no estamos solos en esta competencia por atraer
capitales, para atraer inversiones hacia el sector minero. Si finalmente hay un límite a los impuestos que se le pueden imponer a la industria, pues si es que la carga tributaria es demasiado elevada, los inversionistas pueden irse a otro lado, tienen la opción de ir a invertir a alguna otra jurisdicción, pues después de todo, y en contra de lo que parecieran creer algunos de nuestros políticos a veces, el Perú no es el único país con yacimientos en el mundo y los inversionistas pueden irse sin ir muy lejos acá a Chile nomás, donde el régimen tributario es más favorable que el peruano y donde las compañías eventualmente no tienen que enfrentar tantos conflictos sociales ni trabas burocráticas. Perfecto. Claudia Cupra, por favor. Nada, yo voy a tratar de un poco resumir todo lo que se ha dicho ahorita, que me parece súper interesante, y tratar de poner mi visión en el tema. El tema de competitividad es súper importante, y yo creo que efectivamente nosotros podemos cuestionar a los índices no son perfectos, normalmente responden a la percepción de mucha gente. Pero alguien me dijo una vez que percepción es realidad. Y entonces uno no puede simplemente deslegitimar el índice, yo creo que hay que tomar el índice y en todo caso trabajar con los índices para que sean lo más fidedignos posibles de la realidad. Pero hay una cosa que yo sí considero que es muy importante en el índice y es la incertidumbre. Y yo creo que lo que nos está pasando como país es que estamos viviendo demasiada incertidumbre, más allá de los temas que tengan que ver con los procesos o que tengan que ver con los impuestos. Es decir, no sabemos qué va a pasar en el Perú. Y esa incertidumbre se produce por muchísimas razones. Y yo creo que el principal problema es algo que dijo César, que es esta dicotomía entre los procesos versus los temas ambientales y de sociedad. Yo creo que están más interrelacionados de lo que parece, ¿no es cierto? Los procesos son muy engorrosos y son realmente anticompetitivos, y no solamente porque lo son, sino porque cambian. Y entonces, cuando uno se enfrenta al Perú, lo que ve es que no solamente está enfrentando unos procesos complicadísimos, sino que ni siquiera sabe que esos son los que van a hacer en un tiempo largo. Y como dijo Luis Rivera, en realidad los proyectos mineros pues son de larguísima duración. Y entonces lo que tenemos que trabajar es en reducir esa incertidumbre, ¿no es cierto? Y la única manera para reducir esa incertidumbre, creo yo, es ponernos de acuerdo. Porque lo que se está generando es que estos liderazgos absolutamente confrontados, lo que nos están haciendo es llevar a ¿cómo se llama?, prueba y error todos los años. Nosotros cambiamos reglas tributarias todos los años, cambiamos reglas ambientales todos los años, y son básicamente hechas de una manera poco pensada, poco discutida y poco consensuada. Y entonces creo que ahí cojo lo de Miguel absolutamente, es que tenemos que ver la manera de ponernos de acuerdo y discutir lo que realmente importa, y no empezar a pelearnos y hacer de alguna manera irreconciliables temas en donde no están los problemas reales en realidad. Yo sí creo, ¿no es cierto?, que estamos entrando en un proceso de complacencia por lo logrado en los últimos 30 años, perdón. No solamente en el tema de la exploración minera, sino también en el tema macroeconómico. Creemos que son infinitamente elásticos y yo no creo que lo sean. Y en el momento que se rompe es mucho más difícil regresar. En el tema macroeconómico ya lo vimos en los 80s, ¿no? Uno cree que tiene elasticidad infinita, ¿no es cierto?, para poder usar el dinero y sin generar la riqueza para poder generar esos gastos. Y en el tema de exploración pasa lo mismo. No tenemos yo diría, 15 años, nadie se ha preocupado en sacar un proyecto de la envergadura de los que tenemos hoy día y que estamos disfrutando hoy día. Entonces, yo sí creo que hoy día tenemos que ponernos de acuerdo en lo que realmente importa, porque la competitividad, el peor problema que tiene nuestro país es esa incertidumbre espantosa, ¿no es cierto?, donde no sabemos qué va a pasar cada vez que hay una elección. Y tenemos que hacerlo porque debemos que dar algún tipo de predictibilidad, porque para mí ese es el principal problema de competitividad que tiene el Perú. Perfecto, muy bien. Lo que estoy sacando en conclusión también es que obviamente hace falta ponerse de acuerdo. La competitividad es importante, es una de las patas, digamos, de esta mejora que necesita la minería para invertir, pero no solamente invertir, sino invertir de manera inclusiva, social y ambientalmente. Se han hecho muchas propuestas. Yo entiendo que la Comisión de Desarrollo Minero presentó precisamente un informe al gobierno. Mi pregunta es, ponerse de acuerdo, para ponerse de acuerdo, ¿por dónde deberíamos empezar? ¿El informe de la Comisión para el Desarrollo Sostenible Minero podría ser posiblemente un punto de partida? ¿Qué es lo que se necesita? Y en todo caso, el próximo gobierno que muy pronto va a venir,
¿por dónde debería empezar? ¿Por dónde debería empezar a cambiar las cosas o a mejorar o a crear este buen ambiente para que la minería pueda invertir aprovechando esta ventana que ya sabemos que no va a ser muy larga o muy grande, puede ser corta o puede ser solamente de unos cuantos años? Claudia Cooper, por favor. Yo empezaría por focalizarme en los proyectos que tenemos ahí que tenemos que sacar y ver qué tenemos que hacer para que salgan adelante. A mí me preocupa mucho cuando tenemos un tema de planificación es cómo concretamos esos planes en realidad. Y la oportunidad que tenemos con estos precios es ver qué proyectos de escala global tenemos grandes y focalicémonos en que salgan. Yo estoy de acuerdo que eso tiene que salir con un consenso y tiene que tomar en cuenta, y cualquier cosa que hagamos tiene que tomar en cuenta las minusvalías que tenemos como país. Básicamente tenemos un Estado complicadísimo, un Estado con instituciones muy precarias, y tenemos un sector privado que también tiene que transformarse como se viene transformando en el mundo en general, mucho más hacia sus stakeholders, ¿no es cierto? Pero lo que queda claro es que un proceso competitivo de la inversión tiene que competir a nivel global. No podemos tener una competitividad básicamente cerrándonos entre nosotros mismos, ¿no? Yo me focalizaría en el proyecto, cuál es el que podemos sacar, y saquémoslo. Y sale uno y saldrá el otro, y eso nos va a ir... Para mí la realidad tiene que de alguna manera ser la base para sacar la normativa y no al revés, ¿no? Cuando nosotros creemos que las normas van a cambiar conductas, van a cambiar realidades económicas, no solamente en los sectores, sino también a niveles subnacionales, yo creo que hemos cerrado el proceso. Creemos que la normativa va a cambiar realidades y no al revés. Y yo me focalizaría, vería cuáles son los proyectos que queremos sacar, que son los más importantes para el desarrollo de la región en la que está, para el desarrollo macroeconómico de nuestro país, y veamos qué tenemos que hacer para sacarlo adelante. Pero sí me preocupa que hace ya más de uno, casi 2 décadas, no tenemos ningún proyecto grande que estén esperando. Y lo mismo creo yo con la macroeconomía. Si no cuidamos esa estabilidad fiscal, y básicamente creemos que tenemos para estresarla lo máximo posible, cuando llegue el problema ya va a ser demasiado tarde. Muchas gracias. Marcelo García, por favor. Sí, yo creo que uno de los problemas que complican el que nos pongamos de acuerdo, el buscar consensos, es que partimos de premisas o de visiones distintas. De un tiempo a esta parte se han tejido una serie de mitos en torno a la actividad minera. Se dice pues que la minería formal contamina, que es incompatible con la agricultura, que no genera valor agregado y que no pagan impuestos. Entonces, si se parten de esas premisas, las propuestas van en ese sentido, de corregir toda esta serie de distorsiones. Sin ir muy lejos, en la campaña electoral estamos viendo que estas visiones están cobrando protagonismo y vemos algunos candidatos que proponen cambios basados en esa premisa. He leído entrevistas recientes de algún candidato que señala, pues, o que parte de la premisa para impulsar reformas constitucionales para que los recursos minerales sigan siendo del Estado incluso después de ser extraídos y compensar a las mineras solamente como si fuera un operador, un prestador de servicio que no asume ningún riesgo. Ya nos decía Miguel, pues, que 1 de cada 1000 proyectos resulta siendo exitoso. Entonces, ¿qué más riesgoso que eso? Y se busca compensar a las mineras como si fuera un operador, un prestador de servicios que no asume ningún riesgo, y se hace sobre la base de las premisas equivocadas, porque el candidato señala que las mineras no dejan migajas en el país, miserias, señala sin sustentar las cifras que se llevan 7 y dejan 1. Ayer leía otra entrevista donde decía que se llevan 70% de las utilidades, 80% de las utilidades, y que dejan solamente 30 o 20%, y que la repartición de las utilidades debería ser un 50-50, y parece ignorar este candidato que eso es lo que ya está ocurriendo, ¿no? La tributación en el sector minero supone una carga para la minería del orden del 42 y 52% de las utilidades. Esto quiere decir, en términos sencillos, de que cada dólar de utilidad que obtienen las mineras más o menos se queda a la mitad en el Perú entre impuestos, contribuciones, regalías y otros gravámenes. Entonces, si partimos de premisas distintas, creo que va a ser difícil ponernos de acuerdo, y creo que el primer paso debería ser un poco sobre base técnica y sin sesgos ideológicos, ponernos de acuerdo en el punto de partida, ¿no? ¿Cuál es el estado de las cosas actual y qué es lo que se tiene que hacer para resolver los principales problemas que enfrenta el sector, de cara a ganar competitividad y atraer más inversión al país? Perfecto, gracias. César Flores, por favor. Sí, gracias, Juan. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha mencionado Claudia, en el sentido de que creo que no solo para las empresas, sino para cualquier ciudadano o ciudadana,
creo que es muy importante la certidumbre, ¿no? Pero yo una vez más quiero reiterar que esa certidumbre no solo deben tenerla las empresas, sino también las personas en donde se desarrollan estos proyectos, ¿no? Si tú tienes un proyecto minero donde van a pasar 400 camiones que te botan polvo, ruido, vibración, ¿qué certidumbre tiene esa persona de que se están haciendo bien las cosas? ¿No? Entonces, yo creo que tiene que haber en el discurso, y creo que en el discurso de todos y todas, tiene que haber esa necesidad de incorporar ambas certidumbres, ¿no? No solo la incertidumbre de la inversión, sino la incertidumbre también de las comunidades, de las poblaciones que colindan en las zonas mineras, ¿no? Y sobre ese punto yo quería añadir algo que he revisado el informe Fraser, ¿no? En el tema de incertidumbre sobre regulaciones ambientales, Perú está en el puesto 15. O sea, estamos digamos, estamos bastante bien, ¿no? Y ahí yo quiero llamar la atención porque desde el año 2013 y desde el sector empresarial y también desde el Estado ha habido una insistencia en reducir trámites, lo cual me parece bien. Yo creo que tiene que haber menos trámites en la vida de todos, ¿no? De las empresas, de las personas. Pero digamos, la evaluación que tenemos desde sociedad civil es que esta reducción de trámites también ha venido con una suerte de desregulación en los temas ambientales, ¿no? Que es algo que no solo lo decimos, sino lo venimos estudiando a partir de casos, ¿no? Por ejemplo, la creación de los informes técnicos sustentatorios, claro, tienen un principio que es, digamos, generar modificaciones en cambios menores, ¿no? Pero, digamos, tomando una muestra grande de estos ITS, ¿no? Hemos hecho un estudio y hemos verificado que en muchos casos se está, digamos, abandonando el mecanismo de modificación de estudio de impacto ambiental que sí incluía la participación ciudadana, eh, digamos, en vez de sacar un MEIA, empiezas a sacar varios ITS que precisamente no incluyen la participación ciudadana, y ha generado esto ha generado conflictos, ¿no? O sea, la reducción de la participación ciudadana en determinadas decisiones ha generado conflictos y puedo decírselos muy concretamente, ¿no? Entonces, creo que habría que ver, y creo que esa es una responsabilidad muy importante del Estado y del sector empresarial, de que la reducción de trámites no implique desregulación y tener la rigurosidad de que eso se cumpla, ¿no? El Perú ya está bastante bien, como les mencioné en el ranking Fraser, en incertidumbre en temas ambientales, ¿no? Eso es clave, ¿no? En el tema tributario, yo ahí quería dejar dos mensajes, ¿no? El primero es que hay que también observar los conflictos que se generan en los territorios, ¿no? Y hay que ver qué situación está generando esos conflictos. Entonces, uno de los temas que está generando este conflicto es la ausencia de transferencias durante los primeros años de canon, ¿no? Como ustedes saben, por un tema tributario y contable, las empresas recién empiezan a pagar impuesto a la renta, empresas mineras, ¿no? Con una alta dotación de inversión, empiezan a pagar impuesto a la renta a partir del sexto año, séptimo año, ¿no? Por ejemplo, Las Bambas inició operaciones en 2016, va a empezar a pagar, de acuerdo a lo que ha mencionado, en 2022-2023, ¿no? Entonces, en ese largo periodo, tú no tienes transferencias de canon, ¿no? Y tienes un sistema de regalías que, si bien es favorable para las empresas, no es favorable en la misma medida para los territorios, porque es progresivo para las empresas, pero no necesariamente coincide con el ciclo donde ellas tienen mayores expectativas, que es justo el inicio de operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí una posibilidad era volver al esquema de las regalías sobre precios, que son mucho más sobre producción, ¿no? Que es mucho más estable. Para una empresa obviamente no es el óptimo, pero lo que hemos observado es que en términos de recaudación, los tres sistemas que se crearon, y eso es una medición económica que hemos realizado varios, si tú coges toda la última década, que ha tenido escenarios de precios altos, medios y bajos, la recaudación ha sido similar si tú coges ambos esquemas, ¿no? O sea, digamos, finalmente lo que hubieras recaudado es lo mismo, hay un tema de oportunidad. Pero mientras tú no resuelvas, no generes algún mecanismo, el adelanto de canon no ha funcionado, eso puedo
explayarme en eso bastante, pero mientras no generes un mecanismo en el cual la gente en esos primeros años, sobre todo, vea algún tipo de retribución del sector, pues vas a tener conflictos. Entonces también tienes que incorporar esas variables al momento de plantear estos puntos, ¿no? Y bueno, finalmente, o sea, yo creo que una vez más insisto, ¿no? Hay que evaluar el tema de manera más integral, ¿no? No solo ver el tema de la competitividad, que es importante, que estoy coincido que al Perú le va a dar una mirada a largo plazo en su economía, pero también hay que ver el tema de gobernabilidad, insisto, también hay que ver el tema de derechos, porque los tres constituyen esa alianza, esa visión que tiene una sociedad sobre su país, ¿no? Muchas gracias. Miguel Cardoso, por favor. Y tengo la impresión, César, que estamos hablando de dos países diferentes. Primero que nada, ¿no? El tema de la percepción de Fraser acerca de las normativas. Tú dices que ha decrecido, que se ha dejado vacíos en la... Y nosotros vemos crecer las regulaciones cada día. Y hace 10 años teníamos probablemente el 20% de las regulaciones que tenemos ahora. No sé qué leyes estamos comparando, pero no es el caso. El problema de exploraciones es un problema de normativa nueva, es de 2018. Es una norma que nos hace dar vergüenza a nivel internacional por lo mala y por lo irrazonable que es. Y está generando justamente la caída de las exploraciones que no tienen impactos ambientales significativos. Por otro lado, el tema de los impuestos es un tema bien especial. A ver, todos los negocios pagan impuestos después de recuperar la inversión. La minería hace inversiones muy grandes y obviamente a veces los periodos de recuperación son un poco más largos. Sin embargo, es el mismo régimen que tienen todas las empresas en el mundo. Y todas las empresas de todos los sectores. Entonces, no veo cuál es la queja. Lo que pasa es que ahí hay que solucionar un problema, pero ese es un problema más que hay que solucionarlo también con el Estado. El Estado anunció el Fondo Social y el Fondo Social no está funcionando. Hay que tener algún tipo de compensaciones para evitar también la subida y bajada de los precios de los metales. Es decir, nosotros necesitamos mecanismos de compensación presupuestal para poder digamos, dejar el piso un poco más plano y los ingresos de las regiones sean un poco más uniformes. Sí, pero esto no tiene nada que ver con subirle los impuestos a las empresas, ¿no? El tema de la regalía. La regalía no existía. Humala la cambió, lo puso en vez de la inversión o las contribuciones voluntarias de las empresas al desarrollo regional, que era un sistema que estaba funcionando súper bien, porque se ponían de acuerdo con las comunidades, se priorizaban las obras, se aseguraba la efectividad de las obras por parte de las empresas, y era dinero que ponían las empresas. Pero el señor Humala puso las regalías y quitó esa posibilidad de la contribución voluntaria. Entonces, no culpen a la minería de los errores de los políticos y no digamos mentiras respecto de lo que pasa en el país para poder ocultar la falta de políticas adecuadas de largo plazo que tenemos en el país. Sí estamos de acuerdo en que las cosas no están funcionando bien y estamos dispuestos los mineros, por supuesto, a conversar, pero paren con las acusaciones falsas. O sea, yo creo que lo importante aquí es hablar de las cosas tal como son. Y para eso tenemos que dialogar con tranquilidad. Un ejemplo bien claro de cómo van las cosas mal cuando no se conversa. Por ejemplo, en el tema del oro. Nosotros producíamos en el año 90 500.000 de onzas de oro. En el 2005 llegamos a producir 6.7 millones de onzas de oro. Todo un boom, conocido como el boom del oro. Y ahí comenzamos a caer. Hoy día estamos camino a los 4 millones de onzas de producción anual. Y tenemos 2.000 kilómetros a lo largo de la cordillera de rocas volcánicas que pueden contener grandes yacimientos de oro. Yanacocha
ha sido una de la mina más grande de oro del mundo de su tipo. Pierina y Lagunas Norte también son gigantes. Y no buscamos más, no encontramos más, porque no se está explorando suficientemente por oro y nadie se preocupa por eso. Y nos va a pasar lo mismo con el cobre. Tenemos cobre por algunos años, unas décadas más, pero y después, 30 años es nada. 30 años en desarrollo económico no es nada. Y si no empezamos ahora, ¿qué van a tener nuestros nietos y nuestros hijos en el futuro? Eso es lo que debemos preocupar. Yo por eso insisto en el diálogo, pero un diálogo pues sobre cosas reales, concretas, objetivas. El tema no es acusar a los demás, el tema es ponernos todos de acuerdo y decidir qué es lo mejor para el país. Muchas gracias. Luis Rivera, por favor. El audio. Gracias, Juan. Muy de acuerdo con Marcial García con el tema de las premisas y que me lleva a lo que menciona César. Partimos por premisas equivocadas, definitivamente. Entendimientos distintos. La misma reunión de hoy lo confirma. Pensar que una compañía minera tiene recursos infinitos es una de las premisas más equivocadas. Pensar que las mineras están ahí de per se, que ya existen y existieron siempre, sin entender que para una minera llegue a estar en ese punto, han pasado 15, 20, 30 años de trabajos, como dijo Miguel, de exploración, de búsqueda, de un incesante y un trabajo de titanes, poder entender que uno puede poner una mina a 4.000 metros de altura donde no hay energía, donde no hay agua, donde no hay nada. Y a eso le agregamos en el Perú el trabajo social, es mucho más complejo, es faraónico. Y percepciones también, insisto, llevan a lo que menciona César, al tema de certidumbres, y coincido con César definitivamente. La certidumbre tiene que ser para todos los stakeholders. Y ahí otra viene, y me regreso al tema de percepciones. ¿Quién es el obligado a dar esas certidumbres? Y ahí viene una confusión completa en nuestra sociedad. Y insisto, y no solo en las comunidades, que hay que entender que ellos tienen que recurrir al primer recurso que se les presente en un entorno de pobreza que viven. ¿Es quizás el gobierno, es quizás el Estado el que tiene que dar esas certidumbres? Cuando entendemos que las comunidades confunden a las empresas con el Estado, es porque ese Estado no está presente. Entonces, las mineras llegan, trabajan 20, 30 años, logran poner una mina y de pronto se les exige en el año 1 que den todo y que incluso den componentes de desarrollo. Y vamos a hablar de componentes de desarrollo educativo, que les den agua, que den salud. Y hoy con la pandemia se vio, fue trágico el tema. Entonces, el tema de poner vamos a hablar, las cosas claras, que creo que es una obligación del gobierno, del Estado, no del gobierno, del Estado. Segundo, los temas de desarrollo tampoco son mandato de las empresas. Hay una confusión completa cuando se pide a una empresa trabajar en temas de desarrollo. Las empresas, la obligación primaria que tienen las empresas son respetar su entorno, ser eficientes en todo punto de vista, del punto de vista social, ambiental y de gobierno corporativo, y sobre todo ser rentables económicamente, porque si no hay rentabilidad, esa empresa está fracasando y se va a ir. Pero el desarrollo de su entorno, y estamos hablando de temas de salud, temas de educación, temas de bienestar en general, temas de comunicación, temas de calidad de vida, no es de la empresa minera, es del Estado. Bien, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo acercar esas premisas equivocadas que menciona Marcial y equiparar y dar certidumbre a las diferentes componentes, a los diferentes stakeholders que menciona César? Uso las palabras de Miguel de la ronda anterior. Debemos sentarnos en una mesa, todos juntos, y poner esas premisas, equivocadas o no, vamos a hablar equivocadas, diferentes o no, en una sola mesa y ponernos de acuerdo. Estoy repitiendo las palabras de Miguel. Insisto, ya lo mencionó también, lo mencionamos en la ronda anterior. RIMAI fue un gran experimento por ahora. Ojalá se transforme en una experiencia en donde sociedad civil,
empresas mineras, gobierno en sus diferentes niveles, nacional, regional y provincial y municipal, y representantes de la sociedad civil, ONGs, representantes de las comunidades campesinas mayores, etcétera, se sienten en una mesa y ya con una visión de país única puedan trabajar en los problemas para hacer realidad esa visión que nos planteamos, ¿sí? O que nos plantearemos. Ese es mi comentario, Juan. Sí, yo más bien quiero agradecer a todos los participantes. El intercambio de opiniones está muy interesante. Hay muchas ideas para seguir debatiendo. Lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado, pero sí queda claro de que si bien no hay un megaciclo, hay una ventana de oportunidad que puede ser no muy larga para que las empresas mineras, bueno, para que la minería invierta y saque adelante los proyectos que debe de desarrollar. Obviamente, como todos están de acuerdo en que para eso hace falta sentarse a conversar, lo cual obviamente siempre es difícil, pero hay siempre un primer momento para hacer eso. Más bien, nuevamente gracias a todos, a Claudia Cooper, a Marcial García, a César Flores, a Miguel Cardoso, a Luis Rivera, y nosotros los esperamos para otra mesa redonda en una posterior oportunidad. Muchas gracias.